Romanos capítulo 8, versículo 5 hasta el versículo 13. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Padre, una vez más nos acercamos a ti, porque realmente, contrario a nuestra actitud en muchos momentos, creemos que necesitamos de ti, Señor. No somos suficientes, necesitamos de ti. Y realmente necesitamos de ti cuando nos exponemos a tu palabra, que nos expongamos como debemos, que nos expongamos con la reverencia, que nos expongamos a ella como la situación lo merita. Estamos delante de tu palabra y tú nos estás hablando. Concédenos atender y entender, y eso lo podremos hacer solo por tu Espíritu, por la obra de tu Espíritu en nosotros. Señor, solo por tu Espíritu podremos oír debidamente tu palabra, entenderla y tener la gracia suficiente para vivirla. Te imploramos esto. Rogamos que hables a través de mí y a pesar de mí, y que tu gracia sea abundante para todos tus hijos e incluso para los que no lo son. Rogamos abundante gracia para salvación en este día. En Cristo Jesús te lo imploramos, Señor. Amén. Amén. Muchos consideran el pasaje que nos está ocupando como uno de los pasajes más importantes de toda la Escritura. Si el libro de Romanos es dentro de las Escrituras una gran mina, pues Romanos 8 es considerado por muchos el diamante más importante o de más valor de toda esa mina. Y creo que esto es así. También me sumo a esa verdad o a eso que plantean, pues la verdad que en Romanos 8 se plasma es una verdad con la cual tenemos que lidiar todos los días, con la cual tenemos que aplicar todos los días. Y el pasaje que hoy nos ocupa viene siendo continuación de desarrollar el tema sobre la justificación y sus frutos. Pablo acaba de decirnos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Acaba de decirnos que esos que están en Cristo Jesús han sido librados de la ley del pecado y de la muerte por la ley del Espíritu de vida. Acaba de decirnos que eso fue logrado gracias a la sustitución en Cristo Jesús. Y nos
aseguró que esa sustitución garantiza que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Que no hay condenación para los que han sido declarados justos. No hay condenación. Esa sustitución del Hijo unigénito de Dios en lugar de todo su pueblo, esa sustitución trajo tal salvación que no hay condenación. Pero esa sustitución obrada en la justificación también ha traído, y terminamos el domingo pasado declarando, ha traído también santificación. ¿Cómo es eso? Sí, ha traído santificación, pues él termina diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliese, versículo 4, en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo asegura que la justicia de la ley se cumple en nosotros. Y nosotros recordemos que solo es cumplida en Cristo Jesús esa justicia. Pero luego asegura que nosotros no andamos, y les recuerdo, hermano, esto no es un deber que nosotros debemos cumplir. No es algo que nosotros tengamos que cumplir. No, es una declaración enfática que nosotros debemos entender. Nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Pablo sigue abordando el tema de los frutos, las bendiciones, las gracias que gozamos todos los que hemos sido justificados en los versos que tenemos delante. Él nos dice que además de lo que ya tenemos por disfrutar o que ya nos ha mencionado, ahora nos asegura que en la justificación ocurrió una santificación que es producto de la transformación que logró el Espíritu Santo en nosotros. El apóstol Pablo no hace otra cosa que explicarnos las implicaciones de la transformación que obró el Espíritu de Dios en cada verdadero cristiano. En muchas ocasiones nos hemos tropezado con algunas personas y hemos tratado de traducirle qué cosa es el cristianismo. Personas ignorantes o personas que no creen o personas que nunca han ido a la iglesia y piensan que el cristianismo es tú vas a la iglesia o tú no vas a la iglesia. Y a muchos tenemos que explicarle que el cristianismo es más que eso, es una transformación del corazón. ¿Y quién obra esa transformación? Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, aunque eso sea un misterio para nosotros, pero es así. Pablo asegura a partir del verso 5 que los verdaderos creyentes, los que son beneficiarios del nuevo pacto, aquellos en los cuales Cristo vino a morir por ellos, a vivir por ellos y a resucitar por ellos, estos ya no andan conforme al Espíritu, ya no andan conforme a la carne, ahora andan conforme al Espíritu. Estos, en otras palabras, han sido transformados por el Espíritu. Y comienza diciendo, hablando de esa transformación, lo resume en estas palabras: sus mentes han sido transformadas, sus pensamientos han sido transformados, sus deseos y todo lo que ellos piensan han sido transformados. En otras palabras, han sido transformados en su interior. Hermanos, porque cuando la mente es transformada, cuando los pensamientos son transformados, ¿qué es lo que fue transformado? Nuestro corazón ha sido transformado. Cuando ya no pensamos igual, cuando ya nuestros intereses no son los mismos, entonces nosotros, indudablemente, hemos sido transformados desde dentro. Hemos sido transformados desde dentro. Miren lo que dice el apóstol Pablo a partir del verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, primera transformación del Espíritu obrada en el creyente y mencionada por Pablo aquí, las mentes son transformadas. Sus mentes son transformadas. Ahora,
Pablo comienza diciendo las mentes que no son transformadas. Habla primero de las mentes que no han sido transformadas. Dice los que son de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora notemos y miremos que los que piensan, los que están en la carne, su mente está ocupada. Y por supuesto, estamos hablando que esos pensamientos emanan de un corazón. Cuando Pablo está diciendo que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, está hablando de lo que los ocupa, de aquello que realmente los afecta, aquello que ellos sienten, que ellos meditan, que ellos desean, eso es lo que están pensando. Cuando Pablo está diciendo que piensan, no está hablando únicamente de su mente filosófica o intelectual, no, está hablando de lo que ellos piensan como una traducción de lo que es su corazón. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. En otras palabras, su corazón, de lo que emana de su corazón, lo que son ellos realmente es lo que ellos piensan. ¿Y qué es lo que ellos piensan? ¿Qué es lo que sale de su corazón? Las cosas que son de la carne. Y ustedes saben, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, divisiones, pleitos, herejías. Todo tipo de cosas son las cosas de aquellos que son de la carne. Ahora, hermano, en todo el pasaje que tenemos delante, tenemos solo dos grupos de personas. Fíjense que estos dos grupos no son de los que tienen dólares y los que no tienen dólares. No es ese tipo de grupo. No son de los que tienen estatus social y los que no tienen. Este grupo no son de los hombres o las mujeres, ni tan siquiera de los jóvenes y los ancianos, o negros y blancos, chinos o lo que sea. No, son de los que están en la carne o los que están en el espíritu. Y déjenme recordarles que si tú no estás en el espíritu, estás en la carne. Si no has sido transformado por el espíritu, pues indudablemente, si tú no has sido transformado por el espíritu, tú estás en la carne. Y eso quiere decir que tus pensamientos son un reflejo de tu corazón y estos son carne en sí. El apóstol está resaltando la transformación de los creyentes por medio del Espíritu de Dios, pero él no deja de mencionar lo que seríamos o lo que pudieran ser muchos de la congregación de Roma si no están en el Espíritu. Y está definiendo cómo son los que están en la carne y cómo son los que están en el Espíritu. Y él, la palabra que usa de pensar, se usa en otros textos de la Escritura para hablar de cosas similares, pero con significados distintos. La misma palabra, que es la palabra froneo, los que piensan en las cosas de la carne. Esa palabra froneo habla, ya les digo, no solo de pensar, sino de tener una actitud, de tener una consideración, de sostener un punto de vista, o sea, tener una opinión marcada, tener un concepto marcado que viene de una, no solo de un meditar, sino de que ese es mi criterio formado porque yo soy así, porque yo creo así. Bien, esta palabra se usa como por ejemplo en en Filipenses 2, versículo 5, un texto que todos conocemos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese sentir es la misma palabra, froneo. Y esa palabra, aquí no está hablando de pensar, sino de tener un sentir, de que haya un sentir en nosotros. Y eso viene, hermano, solo emana del corazón. Ese sentir solo emana del corazón. Por otro lado, tenemos en Colosenses capítulo 3, verso 2. Tenemos el mismo principio. Cuando nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Froneo en las cosas de arriba, poner la mira. O sea que este pensar no también puede ser traducido como los que tienen la mira en las cosas de la carne. O sea, los deseos, los principios, lo que emana de sus mentes y de sus corazones, ellos tienen la mira solo en las cosas de la carne, no en las cosas de Dios. No en las cosas del Espíritu. Sus deseos, su mirada está puesta en pasarla bien, en cumplir metas, en que si me fuera bien a mí aquí, allá, o si yo pudiera deleitarme de esta manera o de otra. Pero su deleite no es la palabra de Dios, ni es el reino de Dios, ni es Dios mismo. Dios no es su porción y su herencia, como decía el salmista. Al contrario, su deleite tiene mucho en contra de Dios. Y de eso vamos a ver porque el apóstol lo aclara en lo adelante. Ahora, el apóstol también nos habla de las mentes transformadas por el Espíritu, pues termina diciendo el verso 5, pero los que son del Espíritu piensan, que es la palabra que, se omite pero se implica, piensan en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Sus pensamientos son espirituales o en armonía con los intereses divinos. Se deleitan en la ley de Dios. Pablo pudo decir en versos anteriores, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Los verdaderos creyentes se deleitan en la ley de Dios. Se deleitan en amar a Dios con todo su corazón, se deleitan. Se deleitan en amar a su prójimo como a sí mismo, se deleitan. Aunque esto no lo cumplan todo el tiempo, 100%, pero realmente es su deleite, es su deseo, es su anhelo, es su pasión. ¿Por qué? Porque Dios los ha transformado, porque han sido justificados en Cristo Jesús, porque Cristo murió por sus pecados, pero además les dio su espíritu mora en ellos y su espíritu los ha transformado. Ha puesto la ley en sus corazones y ellos ahora se deleitan en la ley de Dios. Miren ustedes, el estado de los transformados y los no transformados es caracterizado en los versos 6 al 8. El versículo 6 nos habla de un estado, no de una acción. Fíjense cómo dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora, yo sé que la palabra ocuparse en español nos transmite una acción, ¿verdad? El ocuparse de la carne o el ocuparse del espíritu. Sin embargo, hermano, nosotros sabemos que nuestra Biblia no fue escrita en español. Nuestra Biblia fue escrita en griego, o al menos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y cuando uno va al griego, uno se da cuenta que hay algunas palabras en español, sobre todo si nosotros tenemos en cuenta que nuestra Biblia fue traducida en los años 1600, es la primera traducción, aunque tengamos revisiones posteriores de 1960, las palabras en español a veces cambian su uso y con el tiempo pueden cambiar incluso hasta el significado, o se afecta el significado. ¿Qué digo con esto? Bueno, que muchas veces vamos a tener que recurrir a los originales en griego, ver cuál es la acepción de esas palabras más correcta. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de algo interesante cuando vemos la palabra ocuparse. Aquí dice porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Cuando uno va a la traducción, a esa palabra en griego no es otra cosa que una
o disculpen, un módulo de la misma palabra, froneo, o sea, pensar o tener pensamientos. Si usted tuviera una Biblia de las Américas, usted va a ver que aquí en vez de decir ocuparse, dice, porque el que tiene la mente en la carne es muerte, pero el que tiene su mente en el espíritu es vida y paz. Ya algunos por ahí que tienen una Biblia digital están buscando la versión de las Américas para ver si es así y puede corroborar. Otros cuando lleguen a casa, si tienen una Biblia en casa, una versión de las Américas, va a encontrar lo mismo. Hermanos, el verbo ahí usado es poner su mente en, y es la mejor traducción. Lo que está diciendo el apóstol no es otra cosa que el que tiene su mente puesta en la carne, y es, ya les digo, la misma palabra que se traduce por pensar arriba, esto es muerte. Y allí, no está diciendo que uno tiene que poner su mente en para estar en la carne, o poner su mente en para estar en el espíritu, sino que está diciendo, el que tiene su mente puesta en la carne, ese es muerte, y el que tiene su mente puesta en el espíritu, ese tiene vida y paz. O, de lo contrario, el ocuparse, como dice en nuestra versión, en la carne es poner su mente en la carne o en el espíritu. El uno es muerte, el otro es vida. Ahora, notemos que dice que el tener los pensamientos, como ya dijimos, en la carne, él no dice produce muerte, sino que es muerte. ¿Ya? ¿Están conmigo ahí? No dice el ocuparse o el tener la mente puesta en la carne produce la muerte. No, no dice eso. Dice es muerte. En otras palabras está diciendo es sinónimo de muerte. Tener la mente puesta en la carne es sinónimo de estar muerto. Nosotros sabemos también que hay dos posibilidades, solo dos posibilidades para un ser humano. O está vivo en Cristo o está muerto en sus delitos y pecados. Solo dos posibilidades. Y estar ocupado en tus pensamientos, en pecados, eso es sinónimo de que tú estás muerto. Pablo le está diciendo a aquellos que le escriben en Roma, si sus mentes están ocupadas constantemente en ustedes mismos y en sus pecados, es sinónimo de que ustedes están muertos. Eso es muerte. Y tener la mente ocupada en el reino de Dios, en su avance, en Cristo Jesús, en lo que Dios manda, eso es sinónimo de vida. Es vida y es paz. Es vida y es paz. Notemos juntos cómo los no transformados, o sea, los que están en la carne, son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios en sus mentes, son enemigos de Dios en sus corazones. Miren lo que dice el versículo 7. Por cuanto los designios, sorpresa, ¿qué palabra griega será la que dice designios? ¿Cuál será la que tradujeron como designios? Froneos también. La misma palabra. Entonces tenemos froneos traducido como piensan. Froneos traducido como ocuparse. Ocuparse, froneos nuevamente en el versículo 6 y luego en el verso 7. Por cuanto los designios, la misma palabra griega. La misma palabra griega. O sea que por cuanto los que piensan, los que sus pensamientos constantemente son el de la carne, estos están en enemistad contra Dios. Siempre el verbo ser o estar se puede traducir o son o están en enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Note el estado de este estado. Los que están en la carne, hermanos y amigos que nos visitan,
los que están pensando en las cosas de la carne son enemigos de Dios. Dios está diciendo por medio del apóstol Pablo, no se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo a la vez. Tú no puedes estar en la carne y ser amigo de Dios. Amigo que nos visita. Tú puedes ser amigo mío, quizás, pero no puedes ser amigo de Dios. Todos los que no han caído rendidos a los pies de Cristo confesando sus pecados, todos los que no han reconocido su maldad delante de Dios, seas un niño, escuchen los niños, o seas un adulto, visites una iglesia por 5 o por 60 años, no importa. Si tú no estás en el Espíritu, tú no puedes ser amigo de Dios. Tú estás en enemistad contra Dios. Tú estás en la misma condición de los efesios antes de ser cristianos. Eres hijo de ira, lo mismo que los demás, como le dice Pablo a los efesios. Tú estás en enemistad contra Dios. Tú no puedes ser un amigo, solo un amigo de Dios. No puedes tener un tipo de amistad en la cual tú estés en la carne, no seas cristiano espiritual como son los cristianos. Todos los cristianos son espirituales y vamos a ver esto también ahora. Con el Espíritu y reinando el Espíritu, tú no puedes estar en la carne y a la vez ser un amigo de Dios. Eso es imposible. Tú estás en enemistad contra Dios. Pablo le está diciendo a los romanos, ustedes, los que están allí y no están en el Espíritu, les quiero gritar, les quiero decir, no son amigos de Dios. Si lo que quieres es una relación que sea al menos de amistad con Dios, no puedes ser amigo de Dios. No existe tal relación. O estás en Cristo, eres de Él, has sido transformado por su Espíritu, o eres enemigo de Dios. Porque estar en la carne, eso es estar en enemistad contra Dios. Por eso no puede haber cristianos carnales, cristianos que están en la carne. Eso es imposible, hermano, bíblicamente hablando. Porque entonces estarían en enemistad contra Dios. ¿Cómo tú vas a ser un hijo de Dios amado y estar en enemistad contra Dios? Eso es imposible. Imposible. Notemos además que esos no transformados por el Espíritu, o sea, esos que están en la carne, no se sujetan a la ley de Dios. No se sujetan a la ley de Dios. ¿Esto quiere decir que nunca hacen lo que Dios manda de alguna manera? No, eso no quiere decir eso. Los judíos y los fariseos de la época de Jesús, ellos no iban a adorar en el día del Señor. Sí, eso Dios los mandaba, sí. Ellos iban a la iglesia o iban a la sinagoga en el día del Señor. Ahora, a adorar habría que ver, no lo pueden hacer porque están en enemistad contra Dios si no eran regenerados. Hacían algunas cosas correctas como dar ofrendas y demás, seguro. Ahora, realmente no se sujetaban a la ley de Dios porque solo lo hacían externamente. El corazón no estaba implícito. Recuerden en qué se resume la primera tabla de la ley. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Ellos no amaban a Dios. Ellos cumplían una norma externa por cumplir con Dios y así lograr o ganar su salvación. Si ese es tu intento, de alguna manera, ese es tu intento, déjame decir, eso es imposible. Tú no te puedes sujetar a la ley de Dios. Ningún ser humano lo puede hacer, a menos que no nazca de nuevo. A menos que no se arrepienta con todo su ser y con todo su corazón y vuelva su mirada a Cristo. Solo Jesús, solo la obra de Jesús es aceptada delante de Dios, ninguna obra nuestra.
Tú tienes que poner tu mirada en ese Salvador y solo en Él. Porque tú, naturalmente, sin la transformación del Espíritu, no te puedes sujetar a la ley de Dios. Así lo enfatiza. No se sujetan. Luego dice, no se pueden sujetar. Dice, por cuanto los designios, verso 7, de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. No pueden. No puedes. Tú y yo tenemos que recordárnoslo. No podemos sujetarnos a la ley de Dios. Tu niño no puede, tu niña no puede sujetarse a la ley de Dios, a menos que se arrepienta y crea que se convierta. No pueden sujetarse a la ley de Dios. Los no transformados, o sea, los que están en la carne, según el versículo 8, son los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Pero ¿cómo, pastor? Si yo oro, cuando yo estoy orando no agrado a Dios. Primero, no oras. Segundo, no puedes agradar a Dios, porque los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, pregúntale a Pablo. Está hablando inspirado por el Espíritu Santo y dice, los que viven según la carne, que esos son los que están en la carne, que esos son los que no están en el Espíritu, esos no pueden agradar a Dios. No pueden agradarle. De la única manera que tú puedes agradar a Dios es estando en Cristo Jesús. Nosotros somos aceptos en el amado y solo en el amado, solo en el amado somos aceptos delante de Dios. Solo en Cristo Jesús nosotros somos recibidos delante de Dios. Si no estamos en Cristo, así como el sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin sangre del Cordero, bueno, pues el Cordero de Dios que quita el pecado, ese Cordero ya fue inmolado. Solo en Él nosotros somos aceptados delante de Dios. Una persona que no esté en Cristo, déjame decir, desagrada a Dios en todas sus acciones. En todas sus acciones. No puede agradar a Dios. Seguro tú te acordaste de un texto. Si no te acordaste, te lo recuerdo. Ese texto que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, lo mismo. Si tú no estás en Cristo, si tú no tienes fe en Cristo, si tú no has confiado en Él, es imposible agradar a Dios. Los que están en la carne, que son los que viven según la carne, esos no pueden agradar a Dios. De ninguna manera pueden agradar a Dios. Bien, yo considero que a partir de ahora, del versículo 9 en adelante, ya no se nos habla solo de los transformados por el Espíritu, sino que ahora se nos habla de la esencia o espíritu de los transformados. ¿Cuál es la esencia o el espíritu de esos transformados? Desde el versículo 9 hasta el 11 nos habla de eso. Y primero esa esencia es declarada en el versículo 9. Se declara enfáticamente esa esencia. ¿Cuál es la esencia? De los que sí han sido transformados. La esencia está aquí, declarada para que todos los cristianos romanos lo tengan bien presente. Mas vosotros, ¿a quién le está hablando Pablo? Mas vosotros, ustedes los creyentes de Roma, a los cuales yo estoy dirigiendo mi carta, ustedes no están en la condición que yo acabo de describir, o no deben estar en esa condición. Ustedes no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Esa es la declaración. Esa es la declaración. Ahora les traigo otra sorpresa interesante del griego y el español de nuestra Biblia. Si nosotros comparamos el verso 9 con el verso 13, realmente nos va a confundir.
Fíjense como dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Luego el versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero por fin, ¿no vivimos nosotros en el Espíritu? ¿No se nos declara aquí? ¿Y por qué se nos dice después, porque si vivís conforme a la carne, moriréis? ¿Acaso no se nos declara ya que nosotros vivimos en el Espíritu? Como una declaración que debemos creer. Bien, hermano, detalle importante. La palabra que se traduce vivís en el verso 9 no es igual a la palabra que se traduce vivís en el verso 13. En el verso 13 se traduce la palabra zoe. Y la palabra zoe o seo, esa palabra es vivir de vida. Esa sí es vivir de vida. Pero la palabra que se traduce por vivís en el verso 9, o sea, el que nos está ocupando ahora mismo, mas vosotros no vivís, es la palabra o el verbo ser o estar en griego. O sea, que es decir, aquí dice, vosotros sois o estáis no estáis en la carne, sino que estáis en el Espíritu. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Que es igual que decir que nosotros vivimos en el Espíritu y no en la carne, o no en la carne, sino en el Espíritu. Pero es más claro cuando nosotros traducimos aquí, como traduce también la Biblia de las Américas en este caso, aquí, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Escuche bien, el apóstol está diciéndole a los creyentes, ustedes cristianos, no están en la carne. ¿Por qué? Los que están en la carne desagradan a Dios, piensan en las cosas de la carne, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden y no pueden agradar a Dios. Pero ustedes están no en la carne, sino en el Espíritu. Porque ustedes han sido justificados por Cristo. Porque ustedes son beneficiarios del nuevo pacto y Él ha prometido que en ese pacto Él iba a quitar el corazón de piedra, iba a poner un corazón de carne, iba a poner su ley en Él y les iba a dar su espíritu. Y Él iba a hacer que ustedes anden en sus caminos. Ustedes están en el espíritu, no en la carne. Se nos asegura eso y se nos pone condiciones. Se nos dice, por supuesto, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo sabe que de los que están leyendo su carta, la mayoría quizás necesita escuchar que están en el Espíritu y no en la carne. Pero también sabe que esos mismos se tienen que autoexaminar constantemente. Tú no puedes dar por hecho que eres cristiano porque hay muchas personas que están en la iglesia, porque están en la iglesia. Porque hay muchas personas que están en la iglesia y piensan que son cristianos y no lo son. Y si hay muchos engañados, ¿tú piensas que tú eres la excepción de los engañados? ¿Por qué no autoexaminarte a la luz del espejo que logra enseñarte correctamente quién eres? ¿Por qué no autoexaminarte cuando la Escritura te dice, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe? Nosotros necesitamos autoexaminarnos. ¿Sabes quiénes son los que no se autoexaminen? Los que tienen temor de autoexaminarse. Y esos son los que más engañados están. Necesitamos autoexaminarnos. Se declara enfáticamente que nosotros, los verdaderos creyentes, si es que yo estoy allí, esos no están en la carne, están en el Espíritu. Y la condición necesaria para ello, la número uno es, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, lo cual es una verdad gloriosa, real en cada verdadero creyente, una verdad asombrosa y un gran misterio. Porque como el Espíritu que estaba allí en la creación, cuando la tierra estaba desordenada y vacía y se movía sobre la faz de las aguas,
ese espíritu, ¿cómo es que está en nosotros? Bien, excelente misterio. Que nos habla de lo que es necesario hacer para que nosotros permanezcamos perseverando hasta el fin, entre otras cosas. Lo que es necesario, lo que logró Cristo en la cruz del Calvario. Cristo logró que el Espíritu Santo viniera a morar a nosotros. Eso es posible solo por la obra mediadora de Cristo. Valoremos, apreciemos esa obra cada vez más. Ahora, pero por supuesto, si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, no estamos en el Espíritu. Y entonces, solo hay otra posibilidad. Estamos en la carne. Yo tendría que preguntar necesariamente, ¿el Espíritu de Dios mora en ti? Pablo dice algo más. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿El Espíritu de Cristo está en ti? Notemos cómo se nombra ahora el Espíritu y cómo está implícito la Trinidad en medio de la obra de salvación y de santificación del creyente. Ahora se le llama a ese Espíritu el Espíritu de Cristo. Ya se le había dicho el Espíritu solamente. Anterior a esto se le dijo, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eso es una condición. Y luego a ese mismo Espíritu se le dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, por fin, ¿es de Dios o es de Cristo? Es el mismo Espíritu que es de Dios, que procede del Padre y del Hijo. Y todavía hay algunos que no creen en esta doctrina, cuando está clara en toda la Biblia. Cuando aunque no se use la palabra Trinidad, es una verdad enseñada e implícita en toda la Escritura. Y aquí este es un ejemplo, yo creo, bastante contundente de ello. Al mismo Espíritu, que no se le había todavía familiarizado ni con el Padre ni con el Hijo, solo se había hablado del Espíritu, con mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Ahora se le llama el Espíritu de Dios, está en nosotros, y luego se le dice el Espíritu de Cristo. E incluso se le relaciona más cercanamente con Cristo cuando se añade otra condición, cuando dice, pero si Cristo, por fin es el Espíritu o es Cristo el que tiene que estar con nosotros. Dice, pero si Cristo está en vosotros, ¿no era el Espíritu el que tenía que estar en nosotros? ¿No era el Espíritu de Dios? ¿Cómo ahora me dice que Cristo? Bueno, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora la otra condición es que Cristo esté en nosotros. ¿Pero cómo es eso? Bueno, porque es que si el Espíritu está en nosotros, es Cristo quien está en nosotros. Pues el Espíritu no es otro que el Espíritu de Cristo. Hermanos, estar en Cristo es una realidad igual a estar en el Espíritu. Es una realidad igual a tener el Espíritu de Dios morando en nosotros. Es una realidad igual a tener el Espíritu de Cristo morando en nosotros. Y aquí se nos agrega una bendición. Se nos está diciendo que si Cristo está en nosotros, que es lo mismo que todo lo que ya hablamos, el cuerpo en verdad está muerto. En otras palabras, el cuerpo en verdad está condenado a muerte a causa del pecado. O sea, nosotros vamos a morir, en otras palabras, o a dormir. Este cuerpo va a ir o para concha final, para donde ustedes sean, va a morir, está condenado, está muerto. Mas usted está vivo. El Espíritu vive. Usted ha nacido de nuevo. Usted no está muerto en sus delitos y pecados. Usted vive. ¿A causa de qué? A causa de la justicia de Cristo,
Aquí habla solo de la justicia. También es traducido muchas veces aquí en esta palabra a causa de la justificación obrada en Cristo Jesús. Y se añade otra condición cuando dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién fue el que levantó de los muertos a Jesús? Dios. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, el mismo que es Cristo, el mismo que es el Espíritu de Dios. Pablo añade, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Note a quién le dice vosotros, a los verdaderos creyentes que no están según en la carne, sino están en el Espíritu. Esos tienen que estar seguros de que el Espíritu de Dios mora en ellos, porque si el Espíritu de Cristo no mora en ellos, no son de Cristo. Por lo tanto, están en la carne. Y esos, si Cristo está en ellos, ellos están vivos, aunque su cuerpo esté condenado a muerte. Pero deben saber también que si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos está en ellos, mora en ellos, ellos pueden tener la seguridad de que no solo su espíritu vive, sino que su cuerpo será también resucitado de los muertos. Y si esto y todo esto es verdad, hermano, ¿cuánto le debemos al Espíritu? ¿Cuánto debemos a esa transformación que el Espíritu ha hecho en nosotros? Entonces podemos pasar a nuestra segunda parte del sermón, donde nos habla de lo equipados que estamos en el Espíritu. No solo hemos sido transformados por el Espíritu, sino que también hemos sido equipados por el Espíritu. Los versos 12 y 13 nos hablan de ese equipamiento. Algunas veces me sucede que casi que mi familia me tiene que empujar, pero yo logro acceder a ver algunas películas con ellos juntos. Y a mi hijo le encantan las películas de Avengers, es lo que me recuerdo ahora. Esa es una película, creo, ¿no? O es una serie, qué sé yo. El asunto es que ahí podemos ver, si alguno lo ha visto y le sirve de algo, allí podemos ver a un hombre equipado, la mayoría son hombres normales, mortales, limitados de fuerza, pero con un equipamiento que los hace superpoderosos. Por supuesto que es ficción todo, ¿no? Todos queriendo ser como Dios, o libertadores, o salvadores. Ahí está Hollywood haciendo sus ofertas. El asunto es el siguiente: estos hombres equipados logran hacer cosas que no logran hacer sin ese armamento, sin ese equipamiento, sin esos, vamos a decir, uniformes con poderes. Lo que nos dice el apóstol Pablo es que al Espíritu nosotros nos ha hecho tanto en nosotros, que por dejar de hacer, no solo nos transformó, sino que también nos hizo distintos, nos cambió la esencia, sino que también nos equipa. Él no solo equipa, Él cambia la esencia nuestra, cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente. Ya no pensamos igual, ya no sentimos igual, ya no planificamos igual, ya nuestros deseos no son iguales. No solo eso, también nos equipa. Pero antes de hablarnos del equipamiento como tal, nos dice que hemos sido equipados por aquel con el que estamos en deuda. Miren lo que dice el versículo 12. Así que hermanos, hey, escúchenme, deudores somos. ¿Cuánto ha hecho Dios en Cristo y por su Espíritu en nosotros? Nos ha cambiado. Recuerde, Él no estaba diciendo los que se dedican a pensar en el Espíritu.
en las cosas del Espíritu, porque eso sería un logro para nosotros. No, 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 no. Él lo que dijo fue, los que piensan en las cosas de la carne son muerte. Los que piensan en las cosas del Espíritu son vida y paz. Pero está hablando de un tipo de persona que ha sido transformado por el Espíritu, que ya no piensa en la carne, piensa en las cosas del Espíritu porque ha sido transformado por Él. Y luego habla de los que piensan en las cosas de la carne. Dice, estos no pueden agradar a Dios de ninguna manera. Cuando ustedes estaban en la carne no podían agradar a Dios. Y los que de ustedes todavía piensan en las cosas de la carne no se sujetan a la ley de Dios. No pueden y no pueden agradarle. Pero ustedes, los verdaderos cristianos, aquellos en los que mora el Espíritu, aquellos en los que está el Espíritu de Cristo, aquellos en los cuales el Espíritu de Cristo, del que resucitó a Cristo, está en vosotros, ustedes no están en la carne. Ustedes están en el Espíritu. Y ese mismo Espíritu ha matado sus cuerpos, pero ha vivificado su espíritu. Pero ese mismo Espíritu va a vivificar sus cuerpos. Por lo tanto, estamos en deuda con ese Espíritu. Y ese Espíritu es el Espíritu de Dios. Somos deudores. Estamos en deuda con Él. Le debemos todo. Le debemos lo que somos. Le debemos que nuestro corazón ya no es igual. ¿Qué vas a hacer con tal deuda? Por eso el apóstol Pablo dice, lógicamente, deudores somos, no a la carne, lo cual ha traído solo muerte a nosotros, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, y ese vivamos si es Zoe, ese vivamos si es vivir, no a la carne para que nosotros nos pongamos a vivir en la carne. Es una consecuencia lógica de lo que ya se nos ha dicho. Somos deudores al Espíritu, no a la carne. Y luego enfatiza el versículo 13, porque si vivís conforme, y ese vivir si es vivir, si tú ahora, una vez que tienes una mente, un corazón transformado por el Espíritu, aún así tú vives en la carne, aún así tú vives tratando de conformarte a los deseos que aún tu naturaleza pecaminosa tiene. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Si es que eso fuera posible. Aunque yo sé que el apóstol no lo dice. Pero es lo lógico. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Y eso tú debes tenerlo como un llamado de atención. Nosotros ya sabemos que ese morir no quiere decir perder la salvación. ¿Por qué lo sabemos? Porque ya se nos dijo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya se nos dijo, no hay condenación. ¿Pero en qué sentido podemos morir? En muchos sentidos podemos morir. En muchos sentidos, un creyente en alguna medida puede vivir conforme a la carne. Ellos no están en la carne, ellos están en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Esa es la única condición, porque esa es la condición que hace toda la diferencia. Porque si el Espíritu de Dios mora en ti, es seña de que tú has sido justificado en Cristo Jesús. Y ahora te dice, somos deudores al Espíritu, no a la carne. Y si vivimos según la carne, vamos a morir. Mas, si por el Espíritu, más, si por el equipamiento que también el Espíritu te da, más, si por la gracia de tener el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. Hermano, y esa vida es vida. El pecado ofrece o hace muchas ofertas. Ofertas de que te va a ir bien, ofertas de que es mejor, ofertas de deleite, ofertas de gozo, ofertas de dicha. Todas son mentiras. Vivir es vivir con Dios. La vida emana de Dios. Y ahí, y solo en Dios,
hay verdadera vida. Si vivís conforme a la carne, vas a morir. Y no tengo tiempo, pues no tenemos ya tiempo para hablar hasta qué punto esa vida puede afectar a un creyente. Pero notemos el énfasis del apóstol. El énfasis del apóstol Pablo primero fue enseñarnos en qué condición estábamos. ¿Cuánto debemos agradecer a Dios en Cristo Jesús por la presencia del Espíritu en nosotros? ¿Cuán deudores somos a Él? ¿Y cómo debemos resolver ahora entonces? Vivir en deuda, vivir en consecuencia con esa deuda, vivir en consecuencia con el hecho de que tenemos el Espíritu y por medio del Espíritu, porque en tus fuerzas no podrás. Ya en tus fuerzas, ya el apóstol nos enseñó qué es lo que sucede cuando estamos en nuestras fuerzas. Lo que no queremos, eso hacemos. Vamos a hallar una ley en nuestros miembros que se opone a la ley de nuestra mente y no vamos a lograrlo jamás. Pero, ¿cuál es la solución para lograrlo? Una vez más, es contar con Dios. Es si hacemos morir por el Espíritu. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Hermanos, no hay justificación para andar en la carne. No hay. No puedes decir, yo soy un cristiano que anda en la carne. Eso no es una verdad. Los cristianos no están en la carne, están en el Espíritu. Y los cristianos están en deuda con el Espíritu y los cristianos pueden hacer morir las obras de la carne. ¿Usted sabe por qué? No por su propia fuerza. No porque han sido regenerados y ahora tienen una nueva naturaleza, ya con eso es suficiente. No, por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Dependiendo del Espíritu. Surge ahora seguro una duda. ¿Y cómo hacemos para, por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne? Manera breve les diré, las maneras siempre han sido las mismas. Llena tu mente y tu corazón de la palabra del Espíritu. Nosotros solo vamos a ser santificados por la verdad. En la verdad vamos a ser santificados y por ella. Nosotros tenemos que llenar, tú tienes que llenar tu mente y tu corazón y de lectura y meditación en la palabra de Dios. Tú debes depender de Dios en oración. No, estas no son ¿por qué usted piensa que se repite vez tras vez? Ahora, ni leer las Escrituras, ni orar en sí te prepara para. Solo que cuando tú oras, tú le estás pidiendo al Espíritu que te capacite. Tú estás reconociendo tu debilidad, tu fragilidad y que tú solo no puedes. Y tú le ruegas a Él que venga en tu auxilio y solo el Espíritu de Dios te podrá auxiliar para tú matar todos tus pecados. Tú tienes que resolver matar tus pecados. Tú tienes que saber que hay una naturaleza pecaminosa allí, que es una realidad que te matará a ti si tú no lo matas a Él. Hermanos, el pasaje que tenemos delante es para vivirlo, para creerlo, de que estamos en el Espíritu, eso es cierto. Los que tenemos el Espíritu de Dios, los que tenemos el Espíritu de Cristo, si es que el Espíritu de Cristo mora en nosotros, si eso es verdad, pues es una gran verdad que también tienes la capacitación del Espíritu, el equipamiento del Espíritu para vencer. Tienes el equipamiento del Espíritu para matar todo deseo pecaminoso y toda obra de la carne en ti. Tienes el equipamiento. ¿Eso quiere decir que un cristiano no pecará jamás? No quiere decir eso. Tristemente no. Pero sí quiere decir que un cristiano, por línea general,
como diría un predicador contemporáneo, cuando usted mira el curso de un río desde las alturas, usted no va a encontrar un río que no desemboque, si es un río de verdad, ¿no? Si es un riachuelo se para por donde quiera, a lo mejor, qué sé yo. Pero un río de verdad siempre va a desembocar en el mar. Siempre va a venir de un lugar alto, va a desembocar en el mar. Puede que él tome distintos cursos, pero su desembocadura es segura. Hermano, un creyente, aunque en ocasiones tenga algún pequeño giro, mayor giro, menor giro, pero su camino es hacia Dios. Su camino es en contra del pecado y a favor de la ley de Dios. ¿Estás tú andando de esa manera? ¿Estás tú dependiendo del Espíritu, por el Espíritu matando tus pecados? ¿Estás tú consciente de que el Espíritu de Dios mora en ti y te está capacitando para? El Espíritu te muestra tu debilidad y te hace acudir a Él con frecuencia. ¿Estás tú viviendo como si no hubiera carne o naturaleza pecaminosa? ¿Estás haciendo tú morir las obras de la carne por el Espíritu diariamente? ¿Dependes de la palabra, del consejo del Espíritu? ¿O tú estás viviendo como si no hubiera esa realidad espiritual y por lo tanto terminas vencido por los pecados? Por lo tanto terminas viviendo de tal manera que ahora mismo debes tener muchísima duda de si estás en el Espíritu o estás en la carne. Espero los creyentes que aquí están entiendan, los verdaderos cristianos, los que se han arrepentido de sus pecados, entiendan que solo en Cristo agradan a Dios, que están en el Espíritu, que ese Espíritu es el Espíritu de Dios, que ese Espíritu que mora en vosotros es el Espíritu de Cristo, que ese Espíritu, ese mismo Espíritu, es el Espíritu que ha matado y nuestros pecados o nuestro cuerpo de pecado, pero que ha revivido nuestro espíritu. Y es el mismo Espíritu que nos resucitará en el día de la gloria. Que con ese Espíritu estamos en deuda para servirle, para vivir conforme a Él. Y que ese Espíritu nos ha dado su palabra y está aquí. Y ese Espíritu hay que ir a escuchar su palabra día a día. Que ese Espíritu puede ser encontrado en oración día a día, que nosotros tenemos que acudir a Él. Y los que están aquí y se creen que pueden ser amigos de Dios sin estar en Cristo Jesús, incluso los niños, no se puede ser amigo de Dios estando en la carne. No se puede. Para terminar, incluyo en el llamado a aquellos que se creen estar en Cristo y andar con algunos pecados por algún tiempo. Yo pregunto, ¿cómo estás seguro que estás en Cristo? Si tienes una vida con un pecado marcado, ¿cómo? ¿Cómo estás seguro si los que están en Cristo piensan en las cosas del Espíritu? ¿Cómo estás seguro que estás en Cristo y no haces? Y haces lo contrario
y vives y piensas lo contrario de Cristo. Espero que esa no sea tu situación. Padre, gracias por todo lo que has hecho en nosotros por medio de la obra de nuestro Señor y Salvador. Gracias por darnos a tu mismo Espíritu. Gracias porque no solo está en nosotros, sino que nos capacita. No solo nos ha transformado, nos ha cambiado, sino que también nos capacita día a día. Tú recibes gloria y enséñanos día a día también a por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. En Cristo te lo pedimos. Amén.